Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy ponemos el foco en los fondos de dividendo, una alternativa para cubrir el espacio entre el mercado de bonos y las empresas de crecimiento de perfil más especulativo. Son fondos con una excelente combinación de riesgo y rentabilidad. Ponemos el foco en este tipo de vehículos con David Ardura, que es director de inversiones de Finaccess Value. David, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, Susana. Buenos días. Oye, antes de hablar de dividendo, ¿el año ya está hecho en las bolsas? Bueno, es difícil saberlo. Evidentemente, en términos de rentabilidad, sobre todo la bolsa americana, pues ya es complicado, ¿no?, que se estropee. En Europa quizás tenemos menos rentabilidad, con lo cual al final tenemos menos margen. Y están sucediendo cosas y están sucediendo cambios. Entonces, la victoria de Trump en las elecciones del martes pasado y además con esa rotundidad, pues también condiciona un poco todo el escenario que vamos a ver de aquí a fin de año, sobre todo por las especulaciones que puede hacer el mercado sobre qué dirección va a tomar las políticas económicas de Trump. Si nos vamos a quedar, yo creo que con la versión más optimista, que quizás es lo que está descontando el mercado ahora, o vamos a ver al Trump de campaña, que es mucho más agresivo y cuyas medidas pues pueden ser mucho más controvertidas, ¿no? Quizás eso ahí en esa disyuntiva pues es donde va a estar el final de año para las bolsas. Yo creo que todavía nos quedan, tenemos casi 2 meses por delante, con lo que no creo que podamos dar el año por cerrado todavía. ¿Qué va a ser lo importante a partir de ahora? ¿El nuevo gobierno que vaya a configurar Trump? ¿Los mensajes de los bancos centrales? ¿El dato de inflación hoy y el mes que viene en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué va a ser lo realmente importante? Un poco todo, pero nosotros nos centraríamos más en el tema de la inflación, porque al final es la variable que condiciona un poco todos los argumentos sobre los que han estado girando las alzas de los últimos meses. Es decir, al final, las políticas que quiere implementar Trump, por ir en el orden que has mencionado tú, las políticas que quiere implementar Trump tienen un componente inflacionario importante. Depende de cómo las aplique, de la agresividad que ponga en ellas, pues será más o menos inflacionario. Pero ya de per se son inflacionarias. Si a esto añadimos que los datos de inflación que vamos a ver en los próximos meses, por el efecto base comparativo con el año anterior, pues tienen un cierto sesgo al alza, pues posiblemente también por ahí tengamos una cierta presión en las cifras de inflación al alza, empezando por hoy. Y además todo esto condiciona el posicionamiento de los bancos centrales, que como mandato principal, sobre todo en el caso del BCE, pues tienen el control de la inflación. Y es lo que les permite seguir con esa política monetaria laxa, bajando tipos de interés y demás. Entonces, si por un lado metemos presión desde el punto de vista político y generamos políticas que son inflacionarias, si por otro los efectos base nos apoyan a una subida de la inflación, toda la pelota está en el Banco Central, en los bancos centrales y en su capacidad de actuación con una inflación que puede girarse relativamente al alza. Por eso yo creo que el tema de la inflación es la variable clave en estos momentos. Uh-huh. Con estas referencias en el radar, la inflación sobre todo en primer lugar, vamos a mirar a empresas que pagan un alto dividendo, un dividendo constante, creciente. ¿Qué papel están jugando? ¿Cómo lo están haciendo este año en este entorno muy bueno para las bolsas? No sé si el dividendo hace que sean menos pesadas que otras compañías que no reinvierten los beneficios en dividendos. ¿Cómo se están comportando? Bueno, efectivamente tienes razón. El dividendo depende un poco del reparto que hagas de tus beneficios generados. Pues si lo repartes todo, evidentemente no reinviertes en tu negocio, lo cual al final a la larga te penaliza en el crecimiento y eso la cotización de las compañías lo sienten. Pero sí que es verdad que en un entorno en el que los tipos de interés empiezan a bajar,
de cara al inversor, pues puede ser interesante estar en esas compañías que siempre son capaces de generar ese dividendo por su negocio y no por otras vías, como puede ser la recompra de acciones o puede ser los dividendos en acciones y demás, pero compañías que generan esos recursos para luego distribuir al accionista y que te dan rentabilidades que en la medida que van bajando los tipos de interés de referencia, pues hace que ese dividendo sea más atractivo, ¿no? Y en España tenemos casos muy significativos, pues como es el caso de Repsol, como es el caso de las eléctricas, como incluso los bancos te pagan esos dividendos altos. Y entonces ahí, en un entorno de tipos de interés a la baja, su atractivo evidentemente mejora, ¿no? Pasa igual que con la renta fija también. Cuanto más alto evidentemente es la rentabilidad, pues más atractivo es en un entorno de tipos a la baja. Entonces, es verdad que este año quizás el dinero, y algunas compañías lo han hecho bien, otras no tanto, pero quizás el dinero se ha dirigido más hacia esos perfiles de crecimiento, esos perfiles que no reparten dividendo pero reinvierten todo en su propio negocio, como es el sector tecnológico, y las diferencias ahí entre la bolsa europea y la bolsa americana son muy evidentes, pero tenemos que mirar hacia adelante y entonces nosotros pensamos que en un entorno de tipos a la baja esos dividendos siempre van a ser un atractivo para el inversor. ¿Dan más dividendos? Yo siempre he tenido en mente que sobre todo es el sector asegurador, el sector de las autopistas, de infraestructuras en general, son los que más miman al accionista vía dividendos. También las eléctricas, los bancos. ¿Esto es así? Sí, es así. Son negocios que ya tienen un perfil más maduro, por decirlo de alguna manera, que no necesitan esa reinversión en su propio negocio, por sus tasas de crecimiento ya son moderadas, pero son bastante estables, y entonces pues es lógico que este tipo de sectores que has comentado tú pues distribuyan esos recursos hacia sus accionistas, ¿no? Son modelos de negocio, al final tenemos que considerar que no hay que ser tampoco exclusivistas, es decir, una cartera puede tener un poco de todo y puede tener negocios de mucho crecimiento con valoraciones altas, pero porque evidentemente esos crecimientos justifican parte de esas valoraciones, seguramente, quizás no todo, pero parte de esas valoraciones, y también hay que tener ese tipo de negocios que son más estables, más maduros, pero que también son más seguros en el sentido de que te van a ir remunerando periódicamente y con niveles atractivos para el inversor. Entonces yo creo que en una cartera, por decirlo de alguna manera, cabe todo tipo de compañía, ¿no? Vale. Dos cositas más que me interesan. Vosotros tenéis ahí una estrategia que es la estrategia dividendo. Cuéntame cómo lo está haciendo este año y cómo seleccionáis a las compañías y luego ya me hablas de la cartera. ¿Qué posiciones tenéis? Bueno, realmente nuestra estrategia de dividendo es una estrategia mixta. Es una estrategia que parte de un 50% de renta fija, de un 50% de renta variable, y en función un poco de las condiciones de mercado pues fluctuamos esos porcentajes. Ahora estamos más cerca del 60 en renta variable y cerca del 40 considerando la liquidez en renta fija. Y nuestra selección de compañías básicamente es, como te comentaba antes, encontrar esos negocios que sean entendibles, que sean capaces de generar esos recursos que luego van a repartir a los accionistas, que tengas visibilidad a la hora de esos dividendos, que no sean dividendos extraordinarios, que de repente tengas un pico porque has tenido un evento de liquidez o lo que sea y repartes esos recursos, sino que sea el propio negocio el que sea capaz de generar de manera recurrente esos dividendos. Y es verdad que este año pues este tipo de compañías pues no lo han hecho a nivel de otras, pero sí que pensamos que de cara al futuro pues tiene mucho sentido, porque además hay que tener en cuenta que estamos en un entorno de valoraciones muy altas en general, y cuando vas un poco separando los sectores y separando compañías te das cuenta que estas compañías que te pagan dividendos altos no están en ese espectro de valoraciones tan caras, ¿no? Es todo lo contrario. Y una de las cosas que vemos para los próximos años es que seguramente tengamos que hacer una gestión activa buscando esas valoraciones un poco más baratas que nos den mayor potencial hacia el futuro. Entonces yo creo que ahí en ese sentido, quizás no está siendo el mejor año para este tipo de estrategias, pero posiblemente sí que tendremos retornos mejores en el futuro. Y luego está la parte de renta fija, que ahí hemos tenido que subir duraciones para cerrar un poquito esas rentabilidades que están en torno al 4%, para que la cartera, pues por la parte de renta fija, genere esa rentabilidad cercana al 4%, que pensamos que en un entorno de tipos en el que el bono alemán a 10 años está en el 2,30 y que los tipos de referencia en Europa siguen bajando y van a seguir bajando más el año que viene,
si todo va como prevemos o como estimamos, pues también es especialmente interesante. Vosotros buscáis rentabilidad, pero también tenéis un objetivo de controlar el riesgo, ¿no? Queréis que el vehículo no soporte grandes vaivenes. Sí, para nosotros es muy importante el tema del riesgo. Hay que tener en cuenta que al final no deja de ser un fondo mixto y entonces tenemos que tener volatilidades que se correspondan con ese perfil mixto y sobre todo tenemos que ser activos en la gestión, es decir, al final son vehículos que te demandan que cuando el mercado sube, pues cojas parte de esa subida, evidentemente no toda, porque no tienes todo el porcentaje en renta variable, pero sí parte de esa subida, que tengas una remuneración recurrente por vía los cupones que reparte el fondo, que son 2 veces al año, y que los inversores se puedan beneficiar de esos cupones y de la diversificación que supone tener el dividendo de más de 100 fuentes distintas, que es lo que tenemos en cartera, entre renta fija y renta variable. Y luego, sobre todo, que cuando vienen mal dadas, cuando tengamos esa volatilidad, pues podamos ajustar el riesgo para proteger el capital, porque entendemos que el perfil del inversor que está en un fondo de este tipo pues es un perfil que no tiene una tolerancia del 100% del riesgo de la renta variable, sino que normalmente se sitúa en medio, ¿no? Y entonces ahí sí que es verdad que somos muy activos. Si ves un poco la evolución de nuestras inversiones, de cómo hemos manejado las masas patrimoniales de renta fija y renta variable a lo largo del tiempo, las hemos movido muchísimo, ¿no? Yo creo que hay que ajustarlo también a las condiciones del mercado. ¿Vuestras mayores posiciones dentro de la pata de renta variable cuáles son? Bueno, pues ahora estamos con Repsol, estamos con Iberdrola, tenemos también algo poco en tecnología en Europa, vía SML, SMI. Tenemos ese tipo de compañías. Y las valoraciones me decías que bastante ajustadas, pero pensando ya en el año que viene, ¿dónde podéis encontrar ahí mejores valoraciones dentro de que el mercado está arriba del todo? Bueno, efectivamente el mercado está arriba del todo. Si tú miras la bolsa americana, pues está cotizando a 24 veces beneficios. Pero sin embargo, si te vienes por sectores, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues te das cuenta que, por ejemplo, la energía en Europa cotiza 7 veces beneficios. Por ponerte un ejemplo de una de nuestras principales posiciones que te comentaba antes, Repsol. Repsol está a 4,67 veces beneficios 2025 y tiene una rentabilidad por dividendo del 10% si consideramos la recompra de acciones dentro de esa rentabilidad. Entonces, al final, creo que se trata un poco de eso. Ha habido mucha presión de la gestión pasiva, hay mucho flujo de capital hacia las ETFs y las ETFs lo que hacen es seguir comprando lo que está arriba en valoraciones, pues porque es lo que está tirando en el mercado. Pero eso se puede dar la vuelta en un momento determinado, podemos tener salidas de capital y igual que ha funcionado hacia arriba, funcionará en la otra dirección. Sin embargo, si tú vas a sectores pues como te decía, energía, utilities, real estate incluso, vemos valoraciones que son realmente bajas o bajas respecto a su media histórica y su potencial de revalorización a largo plazo es mucho mayor. Entonces yo creo que ahí quizás es donde vaya a estar el juego el año que viene, ¿no? En encontrar esas valoraciones y esas compañías que realmente son oportunidades. Pues ahí tenemos una estrategia, el Finaccess, estrategia dividendo mixto, estrategia de Finaccess Value con los argumentos y la oportunidad que supone control del riesgo, objetivo y también aportar rentabilidad a las carteras con foco puesto en esas empresas que aportan dividendo a la cartera, sostenible, creciente, compañías que generan caja para pagar ese dividendo con bajo endeudamiento, con barreras de entrada y con márgenes estables. David, cuídate, gracias y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Adiós. Muchas gracias. Adiós, chao, chao. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.